Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Y como siempre yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra, a que conozcamos al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Antes de iniciar el tema, quiero leerte una cita de Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Esto fue un poquito después de que Salomón lleva el arca del pacto al templo que fue construido en el tiempo de Salomón, y después del festejo de 7 días del pueblo de Israel, porque su Dios había tomado posesión en el templo, Salomón ora a Dios y le dice: Señor, si tu pueblo se equivoca, si tu pueblo peca y hace lo que a ti no te gusta, pero si vienen a este lugar y lloran a ti, Señor, ¿tú los perdonas? Perdónalos. Y dice que en la noche le habló Dios a Salomón y le dijo: si mi pueblo se humillare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es lo mismo que dice a nosotros. Si nosotros nos humillamos, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que nos ama, pero necesitamos humillarnos a Dios, necesitamos doblar las rodillas, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y hoy el tema se llama Dios siempre fiel en su palabra. Amén. Y vamos ahí a Deuteronomio 7:7 al 9. Dice la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino que cuando Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón en Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es fiel. Dios le prometió a Abraham que de su generación, de su descendencia, haría una generación como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Pero Abraham y Sara eran grandes de edad y no tenían hijos. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que de su descendencia, él pensó que a un criado le iba a dejar todos sus bienes y de ahí iba a ser la descendencia. Le dijo Dios: no, yo te daré un hijo. Y como Sara se vio grande, le dijo: acuéstate con Lea. Y de ahí viene el problema de los judíos y de los árabes, porque necesitamos creerle a Dios. Y dice que llegó Dios con 2 ángeles más como hombres y le dijo: en 9 meses vuelvo aquí, Abraham, porque Sara dará a luz un hijo y nace Isaac. Dios es fiel. Amén. Y Dios le prometió a Abraham que de su descendencia iba a ser algo muy grande, iba a ser una nación grande, iban a ser muchos. Amén. Y sabemos cómo llegó Israel, un nieto de Abraham, a Egipto, y cómo crecieron y cómo fueron esclavizados, y de ahí los sacó Dios con mano poderosa, haciendo grandes señales, abriendo el mar, y les mostró el poder de Dios. Y cuando ya están acá abajo del Sinaí, que sube Moisés por las tablas del pacto, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Hizo un becerro y empezó a adorar ese becerro, y Dios no los exterminó. Murió una parte importante de Israel, pero una parte importante también quedó. Dios es fiel, su misericordia es para siempre, y Dios nos ama. Y lo que Dios dice, lo que dice su palabra, Dios la cumple. Amén. Vamos a Miqueas
18 al 20 dice la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Dios no olvida su pacto. Dios es fiel. Amén. Quienes fallamos somos nosotros, pero Dios permanece ahí y da cumplimiento a todo lo que ha prometido. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros? Lo que necesitamos nosotros es doblegarnos, es buscar de Dios, es pedirle perdón, es acercarnos a su palabra, es hacer conforme a su voluntad y Él cumplirá todo lo que dice. Y si hemos caído, si hemos pecado, si vivimos en una vida de pecado, pidámosle perdón, humillémonos delante de Él. Y dice, si mi pueblo se humillare, dice, yo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que no aparta su mirada de nosotros. Lo único que quiere es que nosotros le amemos. Amén. Vamos ahí a Génesis 37, 32. Amén. Dice la palabra de Dios. Génesis 37, 32 al 35. Dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto: hemos hallado. Reconoce ahora si la túnica de tu hijo reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sicilio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Amén. Aquí los hermanos de José no lo querían porque él soñaba, porque decían que él iba a ser el sucesor de su padre, el profeta. Amén. Y lo odiaban. Entonces quisieron matarlo y posteriormente lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Pero a su padre, a Israel, a Jacob, le trajeron la túnica de José llena de sangre y le dijeron: ¿reconoces esta túnica? Dijo: sí, es de José. Venía llena de sangre de un cordero y dijo: alguna mala bestia lo ha matado. ¿Cuánto dolor le ocasionó la separación de José a Jacob? Dijo que no quiso ser consolado. Dijo: y moriré enlutado por mi hijo José. Amén. Pero Dios es fiel. Dios tiene un propósito. ¿Y qué hizo Dios con José? Fue a Egipto y José no le fue bien en Egipto. Le fue muy mal en Egipto. Pero ¿qué hizo José? Fue humilde, siempre se humilló a Dios, siempre esperó en Dios. Y la misericordia de Dios aparece cuando nosotros menos pensamos, cuando nosotros nos humillamos. ¿Cuántas veces tenemos tantos problemas, tantas dificultades, que hay quienes a veces maldicen a Dios por las cosas que le pasan? Pero Dios simplemente es maravilloso. Dios guarda su palabra. Dios es fiel en su palabra. Amén. Jacob sabía que José iba a ser su sucesor, el profeta después de él, el profeta de Dios en la tierra. Pero ya había muerto. Para él ya había muerto porque sus hermanos eso le hicieron creer. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía algo grande para José. Pero tenemos que pasar la prueba. Tenemos
que humillarnos, tenemos que esforzarnos. Dejar las cosas del mundo no es fácil. Nos enfrentamos a cada situación, a cada deseo carnal, a tantas cosas que nos pone el mundo, nos ofrece, y cosas que vienen, que nos lastiman, que nos dañan, que nosotros aventamos la toalla y decimos que Dios nos ha abandonado. Amén. Pero Dios, a todo aquel que es fiel, a todo aquel que permanece, Dios no lo abandona. José fue fiel, y siempre siguió confiando en Dios. Amén. Hasta que vino a ser el gobernador de Egipto. Amén. Y al final de los tiempos, Jacob fue a Egipto con José. Dice, vamos a Génesis 45. Génesis 45, 25 al 28. ¿Amén? Dice, y subieron de Egipto, está hablando de los hermanos de José, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Amén. Dios es maravilloso. Dios cumple su palabra, pero tenemos que pasar el proceso. Y el proceso de nosotros es este que estamos viviendo, que el mundo nos ofrece tantas cosas, que el mundo nos da una felicidad que es temporal, cuando Dios nos quiere dar una felicidad eterna, y nosotros abrazamos esa felicidad temporal, que es cuando vamos a la fiesta, a escuchar música del mundo, a tomar, cuántos pleitos vienen, accidentes, cuántas cosas, los rencores, el odio, las diferencias entre las familias, los vecinos, las envidias en el trabajo, tantas cosas, el deseo de la riqueza, los deseos carnales que rebasan el amor de Dios, y que ponemos todas esas cosas delante de nosotros, delante de Dios, en lugar de poner a Dios en primer lugar. Ponemos delante todas esas cosas materiales, toda esa vida que perecerá, que concluirá. Amén. Y si vemos en el libro de Job, y vemos a Job cómo Dios le tenía viviendo bien, y cuando dice que llegaron al cielo, y venía también Satanás entre los ángeles de Dios, y le dijo, ¿y tú de dónde vienes? De recorrer el mundo. Y Dios le presume a Job, le dice, ahí está tu hijo Job, ahí está mi hijo Job, ¿lo has visto? Que él es fiel y me ama. Y le dice el diablo, sí, porque le tienes viviendo bien, quítale todo lo que tiene y verás que te maldice. Y dice la palabra de Dios que le dijo, ve, quítale todo lo que tiene. Y nos muestra la palabra de Dios en el libro de Job, que en un poquito de tiempo, puede ser 2-3 horas, nos robaron los camellos, murieron tus hijos, se robaron todo cuanto tenían, los quemaron los sembradíos, lo dejaron sin nada a Job. ¿Y qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Y no dejó de alabar a Dios. Y regresa otra vez Satanás y le dice, Dios, ahí está. Dice, bueno, solo le quitaste lo material, pero enférmalo y te maldecirá. Dice, ve, tócalo, nada más no lo mates. Y viene y enferma a Job con una úlcera, con llagas, con lepra. Y Job no renegó de Dios, simplemente le dijo a su esposa, ¿por qué no maldices a Dios y te matas? Y Job le dijo, solo aceptaremos lo bueno de Dios y lo malo no.
Lo único que hizo Job fue maldecir el día que nació, cuando las cosas eran demasiado terribles. Cuando sus amigos se voltearon en contra de él y le dijeron: ¿qué hiciste? ¿Por qué pecaste? ¿Qué hiciste en contra de Dios para recibir lo que estás recibiendo? Amén. Ahí tenemos dos ejemplos muy importantes. Estudiemos el libro de Job y estudiemos la vida de José y nos daremos cuenta cómo Dios es fiel. Y Dios le prosperó a Job el doble de todo lo que tenía, de sus camellos, sus ovejas, sus hijos. Le dio otra vez los mismos hijos que tenía. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es fiel. Amén. Y ahí vemos la fidelidad de José y la fidelidad de Job. Eso es lo que quiere que Dios hagamos y seremos prosperados grandemente. Amén. Entonces Dios es fiel. Vamos ahí a Isaías. Isaías 40. Isaías 40, 28, 31. Amén. Isaías 40, 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice: ¿no has sabido o has oído que Dios es eterno, es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? Dios es poderoso, Dios hace todo, Dios nos hizo a nosotros, Dios hizo cuanto existe, Él es el dueño de todo. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice: los jóvenes con toda su energía corren y se cansan. Dice: pero tenemos un Dios que no se cansa, tenemos un Dios que no se fatiga, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios al cual, si nosotros pedimos, si nosotros clamamos en oración, porque su palabra dice: pidan y se les dará. Porque si ustedes, siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más yo, que soy Dios, tanto más yo que soy bueno, tanto más yo que soy su Padre. Pidan y se les dará. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. Y si nosotros caemos y decaemos en pecado, en desesperanza, en desilusión, en tristeza, en todas aquellas cosas que le vienen al hombre, que el enemigo trae a nosotros, amén, y nosotros doblamos las rodillas y clamamos a Dios, por difícil que sea nuestra prueba, la vamos a superar, la vamos a pasar, porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que no descansa, tenemos un Dios que tiene su oído puesto, como le dijo a Salomón: mi oído estará aquí en esta casa para escuchar a mi pueblo. El oído de Dios está presto a escuchar, y lo que Dios quiere escuchar es que nos arrepentimos. Lo que Dios quiere escuchar es que lo buscamos, es que queremos amarlo, es que queremos una relación con Él. Eso es lo que quiere escuchar Dios de nosotros. Dios nos ama, pero quiere nuestra fidelidad, quiere que toda nuestra confianza sea en Él. Amén. Porque Dios es fiel. Tenemos un Dios grandioso, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios de amor, tenemos todo en Cristo, tenemos todo en Dios, pero muchas veces nosotros buscamos la felicidad y buscamos en otro lugar donde no es la felicidad, una felicidad vana. Y vamos ahí a Génesis 9, 12 al 15, amén. Dice la palabra de Dios: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por los siglos perpetuos.
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Amén. Cuando dice la palabra de Dios que en el tiempo de Noé, la maldad y el pecado, dice, el hedor del pecado llegaron hasta el cielo como Sodoma y Gomorra. Entonces Dios determina exterminar la humanidad en el tiempo de Noé, pero halló gracia en Noé y le dijo, construye un arca porque destruiré con un diluvio a la humanidad, porque me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Por cuanto la maldad se había multiplicado. Y dice la palabra de Dios que hizo un pacto con Noé y le dijo, no volveré a destruir la tierra. Y este arco iris que tú y yo seguramente lo hemos visto, es el pacto que yo hago con ustedes, para que recuerden y sepan que no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Y hace cuántos miles de años de ese pacto que hizo con Noé, 3,000, 4,000, no sé cuántos años, pero muchísimos. Y hasta el día de hoy, Dios no ha vuelto a destruir la tierra con un diluvio. Y vemos, cuando llueve, vemos que se forma el arco iris. Tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que cumple su palabra, tenemos un Dios que lo debemos de tomar como ejemplo o por ejemplo. Amén. Y no a los hombres. No depositemos nuestra confianza en los hombres. No depositemos. Los hombres fallan. Los hombres son pecadores. Los hombres son perversos. Pero tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Él es Jesús de Nazaret. Él es Dios. Dios es fiel. Dios nos ama. Y su fidelidad permanece para siempre. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y cuántas veces nos metemos en tantos problemas, en tantas dificultades. Y tenemos situaciones que ya quisiéramos que no fueran así, pero Dios no nos metió en cada cosa. Dios no nos mandó a hacer las cosas que son incorrectas. Dios no nos mandó a darle un rumbo a nuestra vida incorrecto. Y a veces queremos que las cosas cambien. Pues sí pueden cambiar, pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar por la misericordia de Dios. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que orar a Dios. Tenemos que pedirle perdón. Tenemos que decirle, Señor, me equivoqué en el rumbo que le di a mi vida, Padre. Ayúdame a que mi vida sea diferente. Cambia mi vida. Hoy deseo esto. Hoy quiero esto. Hoy quiero ser fiel a ti. Hoy quiero ser leal a ti. Y Dios que es bueno y Dios que es misericordioso nos lleva en un proceso para quitarnos todas esas cosas que nos han dañado, que nos han lastimado por nuestro error, porque nosotros nos equivocamos, no porque Dios se haya equivocado o porque Dios sea malo. Dios no se equivoca. Dios es amor, Dios es fiel, Dios nos ama. Quienes fallamos somos nosotros y Dios nos invita pues a que vivamos una vida en rectitud, una vida conforme a su palabra, para que nosotros vivamos en paz en esta tierra y preparados para su venida, para encontrarlo en las nubes. Amén. Y para concluir, vamos a Números. Amén. Vamos a Números 23. 23:19. Dice la palabra de Dios en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Lo que Dios dice, así es. Nada cambia. Dios es fiel. Dios te ama, Dios nos ama. Y nos lo mostró muriendo en una cruz, derramando su sangre. Nos trajo su palabra, nos trajo la guía para llegar al cielo. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que provee, que hace que la tierra produzca fruto para que nosotros tengamos alimento.
porque dijo que nunca nos dejaría sin alimento. Dios es grandioso. Busquemos a Dios, glorifiquemos a Dios, exaltemos a Dios, démosle la honra y la gloria al único Dios todopoderoso y exaltemos ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.